altos oficiales de la Policía Nacional del Perú y miembros del... Se va a registrar la asistencia de los señores congresistas mediante el sistema digital. Culminado el pase en lista, se verificará el quórum a través del sistema digital, como lo ha anunciado el titular del Parlamento, Daniel Salaverry Villa. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión del Pleno, miércoles 8 de mayo del 2019. Paralelamente, son varias las sesiones que se van a llevar a cabo. Una de ellas es la Comisión de Economía, transmitida a través de Congreso Televisión, continúa todavía, tienen el permiso correspondiente, pues se encuentran tanto el Ministro de Economía y Finanzas como el de Justicia y Derechos Humanos en esa sesión de ese grupo dictaminador. En breve... Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que la Comisión de Economía está sesionando, por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Asistencia cerrada. Pero hay... Han registrado su asistencia mediante el sistema digital 56 señores congresistas, pero están presentes congresista Ochoa, Schaeffer, Dagmer, así que con el quórum respectivo se inicia la sesión. Primer tema. De la Comisión de Salud, proyecto de ley 3095, se propone la ley de protección de las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a suspender brevemente este tema. Congresista Paloma Noceda tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero pedir un minuto de silencio por el montañista Richard Hidalgo, quien ha fallecido durante una expedición en el Himalaya. Él ha llevado la bandera de nuestro país a las montañas más altas del mundo, así que merece todo nuestro respeto. Minuto de silencio. Muchas gracias. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 2 de mayo del 2019, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino, vicepresidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludar a toda la representación nacional y desde acá saludar en mi idioma madre a todo el país. Cancunaban, Alimpuncha, Guajicuna, Cunampuncha. El dictamen que se origina en la iniciativa legislativa de la congresista Esther Saavedra fue aprobado por unanimidad en la comisión. El dictamen recoge las opiniones del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y de la Asociación de Padres de Hijos con Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad. La justificación: el TDAH es un trastorno en la regulación de la alteración, la actividad motriz y la impulsividad que afecta a niños en edad escolar y se caracteriza por la presencia con intensidad significativa y desproporcionada para su nivel de desarrollo y para la educación recibida, de uno o de dos grupos de síntomas siguientes: dificultades para regular la atención y actividad,
motriz excesiva, hiperactividad y impulsividad. Algunos niños solo muestran déficit de atención, mientras que otros solo hiperactividad y impulsividad sin déficit de atención. Sin embargo, el grupo más numeroso de niños es el que presenta conjuntamente ambos grupos de síntomas. La Organización Mundial de Salud, OMS, considera que a este trastorno como un problema de salud mental, social y de inclusión, y en su definición incluye el término de patología psiquiátrica grave, señalando que afecta aproximadamente a 7% de niños y niñas en un 5% de los adultos en el mundo. Los síntomas también se presentan en la etapa adulta. Las características continúan y se hacen más notoriosos a través de los años, por lo que su atención resulta indispensable por las consecuencias que se aprecian en el entorno educativo, laboral y social. Contenido del dictamen que propone: considerando que no existe dentro del marco legal vigente una norma que haga referencia expresa a este trastorno, se busca visualizar esta condición, para lo cual se pretende dedicar un día para resaltar la problemática de este trastorno. Además, se procura promover la adopción de un plan nacional que aboque a su estudio y atención. Presidente, específicamente se propone establecer disposiciones que brinden atención a las personas con trastorno de déficit de atención y hiperactividad TDAH. Adicionalmente, se dispone que el Ministerio de Salud elabore el Plan Nacional para las personas con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, en concordancia con los sectores vinculados y los gobiernos subnacionales. Asimismo, se propone declarar el 13 de julio de cada año como el Día Nacional de Sensibilización sobre el Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad, y finalmente promover la sensibilización de este día a través de campañas, eventos y actividades culturales, para lo cual el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social coordinarán intersectorialmente. Beneficios esperados de este proyecto: los ciudadanos contarán con una ley que brinde un marco legal que forme la atención especializada de este trastorno. Asimismo, se determinará de una fecha definida que permita la sensibilización de su problemática y el conocimiento entre la sociedad en general, los maestros, padres y la comunidad involucrada. Las autoridades estatales cumplirán con su rol rector de supervisión, control, prevención y educación en las instituciones y personas, a fin de promover la atención temprana que posibilite una adecuada inclusión de quienes tienen TDAH en todo el ámbito de la vida de cualquier persona. Por ello, solicito, señor presidente, y a todos los colegas apoyar esta iniciativa después del debate correspondiente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para fijar su posición. Congresista Esther Saavedra, autora del proyecto. Muy buenos días, señor presidente. Saludar a todos mis colegas congresistas y a todos acá presentes. Presidente, agradecer a la mesa directiva que han priorizado este proyecto tan importante el día de hoy. Antes de sustentar, presidente, como autora de esta ley, quiero solicitarle permiso, saludar que se encuentran en galería la agrupación de padres de familia con hijos afectados por el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Muchas gracias, presidente. Señor presidente,
Este proyecto de ley responde a una iniciativa conjunta con la agrupación de padres de familia con hijos afectados por el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es así como vengo trabajando mis proyectos, porque considero que se debe escuchar primero a los autores principales, que son las personas, y viendo sus necesidades, y que esa es la forma como se debe legislar, primero escuchando a los autores directos, según la necesidad de los sectores de la población, y para eso estamos los congresistas que hemos sido electos para velar por nuestro pueblo, por los intereses del país. Como les decía, presidente, después de escuchar a esta agrupación de padres de familia que me contaron de todos los de sus niños que tenían que pasar día a día, principalmente en las escuelas, al ser tildados de niños con problemas, o sea, niños problemáticos, muchas veces por los maestros y otras veces por sus compañeros, y todo por el desconocimiento, y aún existe en el país, sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Llegamos a la conclusión que urgía una ley que protegía a este sector vulnerable y que sensibilizara a la población sobre lo que implica este trastorno. Sensibilizando a la población, creo que vamos a tratar y vamos a solucionar este problema. Por ello también estamos proponiendo que se declare el 13 de julio de cada año como el Día Nacional de Sensibilización sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, fecha ya reconocida internacionalmente. Nuestros niños merecen un buen trato y una adecuada calidad de vida. Consideramos que un primer paso es el conocimiento de este trastorno. Tan solo el conocerlo hará que las personas cambien su forma de ver y pensar sobre los mal llamados niños problemas, y que entiendan que ellos sufren cuando son maltratados psicológicamente y socialmente, que no hace más que dañar su autoestima, y que en el peor de los casos podría hasta acabar en suicidio al sentirse incomprendidos y vulnerados emocionalmente. En ese sentido, ya pueden ver cuál es el sentir de los padres con hijos que padecen este trastorno. Quiero, presidente, solicitarle si me permite pasar un pequeño video. Autorizado. Marco. Yo pude entender por qué mi cerebro funcionaba diferente que las otras personas. La TDAH fue muy complicada para poder diagnosticar a mi hijo, empezando de que en el Perú hay poco menos de 20 neuropediatras. Entonces como que no tienen una vida como niños que son, ¿no? Prácticamente tienen que madurar a la fuerza y estar con eso de que si me aceptan o no me aceptan. Mi hijo actualmente tiene 23 años y estoy en primaria. Sin embargo, pasó por 4 colegios de Bogotá, ¿no? Y en realidad era como, ella no tenía futuro, su hijo no vale. Queremos la igualdad para ellos, que no sean discriminados en los colegios, que por ser inquietos, ¿no?, los saquen del colegio sin saber que es un trastorno de déficit de atención. Pero necesitamos que el gobierno nos asista de esta manera, ponga y fije los ojos en nuestros hijos, porque ellos merecen ser aceptados. Una ley para estos niños que ayude a sensibilizar a la población sobre lo que no es un niño malcriado, sino que es un niño que tiene unas dificultades con las que ha nacido, va a permitir que también la gente pueda conocer sobre el TDAH y aquellas familias que lo puedan estar padeciendo sigan un camino adecuado para el tratamiento. Señores congresistas, en nombre de la agrupación de padres con hijos con TDAH, recurrimos a ustedes, nos apoyen a aprobar el proyecto de ley de protección de las personas con TDAH. Nosotros como padres de niños con este trastorno conocemos el día a día de cada uno de ellos. Por eso es nuestra lucha de muchos años para poder conseguir esta ley de protección para nuestros hijos, a nuestros niños, que nunca más sean marginados. El TDAH hoy está en mi casa, mañana puede estar en la tuya. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero decirles, colegas, ustedes acaban de ver
¿Cuál es la situación de este sector vulnerable? Es por eso que solicito a la representación nacional su apoyo para la aprobación de este dictamen, que nos debe llamar a la reflexión sobre el trato que merecen estas personas y que nadie está libre de tener un hijo, familiar o amistad con este trastorno. Solo me queda, presidente, agradecer el compromiso y la lucha asumida por años por esta agrupación de padres de familia, donde que muchas puertas han tocado, pero lamentablemente no han sido escuchados, porque de repente todavía no ha llegado, no ha tocado a las puertas este tipo de problema. Que a pesar de muchos obstáculos, ahora estamos luchando acá y creo que va a ser aprobado. Que a pesar de las negativas en gobiernos anteriores de contar con una ley, han venido insistiendo y que no se han rendido, y felicitaciones eso a ellos. Es el momento de apoyarlos y aprobar este dictamen, que sin duda será el beneficio a este sector vulnerable de la población, pues la aprobación de este proyecto logrará cerrar brechas que actualmente existen, motivo de la falta de conocimiento que hay en la población sobre este trastorno. También, presidente, para terminar, hago un llamado al gobierno, al presidente de la República, que se dedique a gobernar en estos tipos de problemas. Hay muchísimas necesidades en el país, presidente, y nosotros como congresistas que sabemos la realidad de nuestro pueblo, de los rincones del pueblo, sufrimos, presidente, porque nosotros somos aliados acá dentro del Congreso. A la ministra de Educación, por intermedio suyo, presidente, estos casos deben verse, porque no solamente de estos tipos de trastornos son discriminados, sino también a las personas con discapacidad. Nuestros niños en las instituciones de SEBE están abandonados, presidente, y eso le hago un llamado también a los medios de comunicación, que no solamente den a conocer a la población cosas de ataques, cosas de problemas que trastornan más la salud mental al pueblo peruano, sino que salgan ellos como medios de comunicación, que vayan a los rincones, que pongan sus presupuestos a ver y que nos ayuden a poder traer al gobierno y sean escuchados nuestra gente, nuestro pueblo. Para que concluya, por favor. Nuestros hermanos que están abandonados, presidente, en el rincón de los países, en el rincón del país, del pueblo peruano. Caminen, vean, ahí está la pobreza, ahí está la desigualdad, presidente. Y es por eso, reitero, hago un llamado al presidente de la República que se dedique a gobernar y que seamos en primer lugar lo que es educación y que la salud mental de cada peruano esté bien atendido, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Humberto Morales. ¿Tiene la interrupción? Venia, presidente. Congresista Morales. Presidente, primero para ofrecer nuestro respaldo como bancada a este proyecto de ley que seguramente lo va a sustentar nuestra posición el compañero Hernando Ceballos. Pero desde acá, presidente, lo que preocupa en este momento al país es el grave riesgo en la cual se encuentra la seguridad alimentaria, presidente. El día 13 de mayo hay un paro agrario. Por eso la bancada del Frente Amplio desde aquí, presidente, conmina al Ejecutivo a resolver el problema, presidente. Estamos en una grave situación de seguridad alimentaria que ya desde el 2008 el Perú le ha quitado aranceles a las grandes importadoras y le ha dado beneficios a las empresas agroexportadoras al país, que viene esclavizando actualmente a los trabajadores del sector agropecuario, presidente. Por eso nosotros creemos que la lucha de los pequeños agricultores en el Perú es una lucha justa, presidente. Y desde aquí, la bancada del Frente Amplio, la bancada del pueblo, conmina. Segunda interrupción. Conmina al Ejecutivo, presidente, a resolver estos problemas del sector agrario. No es posible, presidente, que hace más de un mes el sector agrario ha dicho y ha comunicado al Ministerio de Agricultura sobre esta grave situación que viene afectando a los pequeños agricultores. Y el Ejecutivo no ha hecho nada. Y hoy están a punto de ingresar a un paro agrario. Si eso ocurriera, presidente, la bancada del Frente Amplio va a interpelar a la ministra, presidente. Hoy tienen que comenzar a resolver los problemas del sector agrario y de los pequeños agricultores, presidente. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Ceballos. Gracias, presidente. No, es importante, primero, el saludo que se ha hecho a los padres de niños que tienen estos cuadros de hiperactividad y déficit de atención. 1 o 2 niños de cada salón de nuestra patria tienen este problema. Y muchas veces es interpretado
con un problema de conducta, señor presidente, cuando en realidad es un problema del neurodesarrollo del niño. Y esto es importante, este proyecto, porque de alguna manera alerta a los maestros a poder detectar, ¿no?, a los niños que pueden presentar este problema. De hecho, entonces, el gran problema que tenemos en nuestro país es el diagnóstico precoz de los niños con hiperactividad. Son niños que son relegados, son niños que muchas veces no muestran un nivel de atención adecuado y por tanto son evaluados de manera incorrecta, o son niños que presentan efectivamente un cuadro de hiperactividad, que son muchas veces castigados en nuestro país, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es muy represiva con los niños, donde se interpreta que son niños malcriados, que son niños que desordenan la clase, que molestan a sus compañeros, pero en realidad no es que tengan un problema de conducta, no es que han sido mal educados en la casa, sino que tienen un trastorno de neurodesarrollo, y que además es también muy trascendente que los maestros sepan que la detección de este tema no es a los 2, 3 años, sino se hace generalmente a partir de los 6 o 7 años de vida. Entonces, cuando entran a la escuela, donde esto se tiene que detectar. Yo creo que es muy atinado el proyecto, señor presidente, porque este tipo de trastornos, como otros que tenemos en nuestro país, es importante que ocupen un lugar relevante en nuestra sociedad, que sean realmente tomados muy en cuenta, porque tiene que ver con el futuro de todas estas generaciones que tienen este tipo de trastorno neurológico, que puede corregirse si hay una actitud propositiva, si hay el cuidado necesario para... Tiempo adicional. Gracias. Para detectarlo temprano y poderlo derivar a los especialistas en el tema, porque de esto va a depender el futuro de este ciudadano. Va a depender un niño que es relegado, un niño que es tipificado como un niño revoltoso y que hace problemas en la clase, es un niño que no va a tener las mismas posibilidades y el mismo trato que el resto de los niños de su salón, y por ende sus posibilidades de desarrollo van a verse sumamente limitadas. Seguramente muchos de nuestros hijos y nuestros familiares han presentado este trastorno y no lo hemos podido detectar, y después las consecuencias son muy lamentables. Yo quiero felicitar por este proyecto, realmente felicitar también a los padres que han venido, y muy importante que los padres se involucren para que este tema sea atendido por el nivel central con la seriedad que amerita. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Saludar a los padres de familia que representan a asociaciones que integran a otros padres que representan a niños, hijos con problemas de déficit de atención e hiperactividad. Saludarlos por el esfuerzo que han hecho para que lleguemos hoy día a estar discutiendo este proyecto, y esperamos, presidente, que el proyecto pueda ser aprobado por unanimidad. El proyecto tiene por objeto llamar la atención sobre una condición, sobre un trastorno bastante extendido en el país. La organización, y en el mundo, la Organización Mundial de Salud considera que 7% de las niñas y niños del mundo tienen este trastorno, y el 5% de los adultos. Es decir, si el problema no es atendido oportunamente, este es un problema que acompaña la vida de las personas, afectando muchísimo su desempeño, porque se trata, presidente, de un trastorno que afecta la atención de los niños y niñas, lo que hace que, al no poder atender y concentrarse, estos tengan serios problemas y serias dificultades para poder aprender. Entonces, puede tratarse, en muchos casos se trata de niños inteligentes, en algunos casos con inteligencia por sobre lo normal, pero como no se pueden concentrar y no pueden atender, sufren muchísimo de fracaso escolar. Entonces, esta es una primera manifestación del trastorno. La segunda es la impulsividad de quienes adolecen de él, y en tercer lugar la hiperactividad excesiva e inapropiada. Este cuadro puede ser atendido si es detectado oportunamente, y el propósito de esta iniciativa es precisamente ese, el de sensibilizar, dar a conocer la existencia de este problema, y a través de los ministerios responsables, principalmente Salud y Educación,
Tiempo adicional. Adoptar las medidas para detectar en el momento oportuno, esto implica tener la preparación necesaria, mejor dicho, implica que los docentes estén preparados para poder identificar este problema y para saber qué medidas adoptar a través de los familiares o a través de la propia escuela para enfrentarlo. Y por supuesto con la idea de que este es un trastorno que puede ser perfectamente, corregido, ¿no? Para evitar el sufrimiento que esto genera en los niños, de manera que apunta a la inclusión de quienes adolecen de este trastorno y no a su exclusión. El proyecto, presidente, entonces propone que el Ministerio de Salud desarrolle un plan que sea el punto de partida de una política pública en esta materia. Esperamos que al desarrollar el plan, el Ministerio de Salud involucre activamente al Ministerio de Educación. Para que concluya, por favor. Que es en las escuelas, presidente, donde tiene que detectarse este problema y donde tienen que adoptarse las medidas del caso. Entonces, en primer lugar, un plan. En segundo lugar, el compromiso de educación, salud y el MIDIS, ¿no es cierto?, de promocionar y sensibilizar a los padres de familia, sobre todo a los profesores, a la comunidad educativa, sobre este problema y la manera de abordarlo. Y en tercer lugar, el establecimiento de un Día Nacional de Sensibilización, que sería el 13 de julio. Nosotros apoyamos. Para que concluya, por favor. Esta iniciativa y votaremos y esperemos que pueda ser aprobada por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Saludo que este proyecto se esté debatiendo porque, aún siendo declarativo, lo que trata es de llamar la atención sobre un problema que es muy generalizado y que, sin embargo, no se le presta la debida atención y, sobre todo, como dice este proyecto, tienen que integrarse tanto el sector salud como el sector educación y también inclusión social. ¿Por qué? Porque si nosotros desde salud tenemos el control del embarazo de todas las mujeres y este embarazo es asistido, ya desde ahí vamos a evitar un gran problema que ha sido detectado por los neurólogos. Porque cuando la mujer está en vísperas de parto y el niño sufre asfixia o es tratado mediante mecanismos que pueden afectar casualmente su desarrollo neurológico, esto no se le advierte a los padres. Y es ahí donde debe empezar el cuidado, porque basta que un niño tenga un minuto o segundos de asfixia para que se produzca un problema neurológico que inmediatamente no va a saber. Y tiene usted a un niño tranquilo, aparentemente robusto, sano. Sin embargo, ya empiezan las conductas con unos llantos excesivos que luego se traducen que cuando un niño de 3 o 4 años lo ves haciendo pataletas, uno dice que niño malcriado. No es así. Esos niños ya están enfrentando un problema. Y cuando llegan a la escuela, es difícil para ellos adaptarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que los partos, la mayor parte, tengan que ser asistidos. No dejar que la mujer esté sufriendo. Tiempo adicional. Que se deje hasta las últimas consecuencias y de repente necesitaba de todas maneras una cesárea y no se la hacen porque dice, no, que haga por el método natural. Y ahí el niño sufre problemas cuando absorbe un líquido amniótico que está malogrado. Desde ahí entonces la responsabilidad de salud y luego va a venir la responsabilidad de educación. Porque lo que tenemos es que en las escuelas no hay profesores entrenados para enfrentar este problema. Si no hay psicólogos, en este momento estoy haciendo una averiguación casualmente en los colegios, ya no hay partida para psicólogos. Entonces,
qué nos llenamos la boca hablando de que luchemos contra el bullying si tú no tienes ahí una persona que asista en el colegio, y menos que esté preparada para atender a este grupo de niños que necesitan un tratamiento especial? Yo sé que faltan recursos, pero cargarle, por ejemplo, a un profesor que está en el área rural, para que concluya, por favor. A un profesor que está en el área rural, que son los profesores, creo, unidocentes, los que tienen que enseñar en una sola aula, primero, segundo, tercer grado. Encima le pones, porque la ley les obliga a tener inclusión a estos niños. Ese niño no va a tener la atención suficiente, pero lo que también ocurre es que va a distraer al profesor y los otros niños tampoco van a tener la atención adecuada. Este es un problema de educación, señor presidente, que lo tenemos que enfrentar. Por eso me parece bien que en el proyecto se diga que aquí tiene que estar incluido educación, inclusión social, porque tienen que juntarse ambos ministerios para poder ver cómo, primero, para que concluya, por favor. Para que capacitemos profesores. Tengamos de repente aulas especiales dentro del propio colegio, de modo tal que estos niños realmente tengan un aprestamiento y se vea sus potencialidades, porque como bien han dicho, hay algunos que tienen una inteligencia muy desarrollada y se les trata realmente por esta hiperactividad como niños que tienen otra clase de problemas. Yo me alegro, señor, que este proyecto, y felicito a la congresista que lo ha propuesto, porque lo que está haciendo es llamar la atención sobre un problema que existe a nivel nacional. Para que concluya. Y que no es tratado adecuadamente, y sí se requieren pues partidas presupuestales que las tiene que dar el Ejecutivo a los sectores correspondientes. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción la congresista Tania Pariona y la otra interrupción la congresista Clave. Tiene la primera interrupción congresista Pariona y la segunda la congresista Clave. Muy buenos días. Gracias, presidente. Congresista Ochoa, rápidamente. Yo quiero también sumarme al respaldo a esta iniciativa de ley sumamente importante, además entendiendo que entre el 3 y el 7% de la población escolar sufre de este tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Presidente, creo que es importante, toda vez que llama la atención no solo a las instituciones, sino también a las familias, a tener que estar informadas sobre esta condición por la que pasan niños y niñas y que podrían estar en un estado de vulnerabilidad si incluso no se asegura la atención con personal especializado y el acceso a medicinas de aquellos que están medicados, porque también hay una restricción de parte del mercado en donde la medicina no necesariamente es accesible a la población peruana. Ese es un tema que nos debe preocupar, pero también, presidente, quiero mencionar respecto al paro agrario. Es cierto que los agricultores han anunciado un paro el día lunes 13 de mayo y hay necesidad de atender un conjunto de demandas, pero este Parlamento también tiene pendiente un conjunto de leyes, así que nos respaldamos al Pleno. Para que concluya. Terminar, presidente, le agradezco. Yo quiero invocar, presidente, a la mesa directiva y al presidente de la Comisión Agraria, porque ya se planteó en la comisión de la necesidad de desarrollar un pleno temático agrario. Hay un conjunto de dictámenes, de proyectos de ley importantísimos, como por ejemplo el proyecto de ley de la Bancada Nuevo Perú que hemos presentado respecto a la producción de papa. Y recordamos el paro que hemos tenido de parte de los productores, así como de la condición de los... Congresista Clave, segunda interrupción. Presidente, saludar la ley, pero sí pedirle al Ejecutivo que dentro de este Plan Nacional para las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad se contemple también un problema muy grave, y es el problema de desabastecimiento, presidente. Pasa muchas veces en el país que de pronto los pacientes que requieren determinados fármacos no los obtienen en las farmacias. Y podemos encontrar momentos en los que los familiares pasan meses
sabiendo que el stock está en aduana y simplemente no ingresa al mercado nacional, presidente. Eso es una falta de respeto para familias enteras y para personas que lo necesitan, que tengan que estar en un momento en el que simplemente la medicación que requieren puede pasar 4, 5 o hasta 6 meses sin ingresar al territorio nacional. Eso es algo que tiene que cambiar y ojalá también se incluya dentro de este plan nacional y se incluya la responsabilidad de aduanas en este tema. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. Antes de que pueda continuar, congresista Ochoa, quiero informar a todos los señores congresistas que en coordinación con la Comisión Agraria y con otros congresistas interesados en la materia, hemos tomado la decisión de realizar una sesión plenaria el 13 de junio exclusivamente para ver temas del sector agrario. Puede continuar, congresista Ochoa. Presidente, lo felicito, presidente. El 13 de junio, entonces, agenda agraria. De la misma forma, hago extensiva una agenda sectorial para educación, presidente. Hay varios proyectos que están en ese sentido a la espera de resolverse. Presidente, respecto al proyecto para personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, quiero felicitar en realidad la vocación de los padres de familia y la canalización a través de la congresista para poder estar en estos momentos dialogando y no debatiendo, porque no creo que existan inconsistencias o discrepancias en torno a este proyecto de ley, pero sí señalar, presidente, que no es una ley declaratoria, es una ley que promueve la protección de, o sea, declaratorio sería dejar todo en manos del Ejecutivo en un interés de preocupación. Pero esta ley está explícitamente demostrando la preocupación por los niños, las niñas, las personas que tienen trastorno de atención e hiperactividad. En ese sentido, presidente, quisiera exhortar a la presidencia de la Comisión de Salud para que podamos precisar el artículo número 2 y en este artículo número 2 se exponga la temporalidad de la elaboración del plan de acción o del plan de acción nacional para personas con déficit de atención e hiperactividad. La razón es bien sencilla, presidente. En el caso de las personas con discapacidad, el plan nacional demoró una eternidad. En el tema de las personas con autismo, el plan demoró una eternidad. ¿Por qué? Porque el Congreso no se preocupa por darle una temporalidad a la determinación que toma respecto a las funciones que tiene que ejercer el Ejecutivo. Por eso, presidente, sugiero a la presidencia de la Comisión que se pueda establecer la temporalidad de 1 año para presentar el plan. En segundo término, presidente, en este mismo artículo... Tiempo adicional. Muchas gracias, presidente. Quisiera sugerir en el segundo párrafo para este artículo número 2 que se pueda establecer lo siguiente. En el marco de la política de educación inclusiva, el Ministerio de Educación elabora y desarrolla un programa de formación docente continua en todos los niveles educativos para la intervención pedagógica en el aula. Dado que, presidente, los niños en situación de déficit de atención e hiperactividad, desde el punto de vista pedagógico, tienen complicaciones para ser atendidos en el aula. Y en tanto es una responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar las competencias pedagógicas necesarias para que los maestros en el aula, ¿no es cierto?, tengan mejor criterio de atención, pero sobre todo para que los niños y las niñas que están en esta situación no sean destinadas al fracaso escolar y de saque esperan su repitencia de grado. Por eso, presidente, sugiero a la presidencia de la Comisión que se pueda establecer un segundo párrafo. Puede continuar. Insisto, que se pueda precisar en el artículo número 2 que en el marco de la política de inclusión educativa, el Ministerio de Educación elabora y desarrolla un programa de formación docente continua en todos los niveles educativos para la intervención pedagógica en el aula. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cruz. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludo a los padres de familia que el día de hoy están aquí, así como también a la autora del proyecto. Esta iniciativa legislativa, presidente, propone declarar este 13 de julio de cada año, y esto lo hace de manera de que
la sociedad se concientice y se sensibilice con este problema que tienen nuestros niños. Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que quiere es que de esta manera el Estado pueda promover por parte del Ministerio de Salud un plan nacional que se aboque a su estudio y atención. En las diferentes instituciones educativas y la sociedad en general, presidente, no saben manejar a este tipo de pacientes. Y según la Organización Mundial de la Salud, el 7% de los niños y niñas tienen este tipo de problema. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es reconocido como un problema de salud pública y se caracteriza por presencia de los síntomas como es dificultad para regular la atención y presentando una actividad motriz excesiva e impulsividad. Es importante la detección y el tratamiento precoz de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, puesto que ayudan a controlar los síntomas, mejorando el aprendizaje escolar, las interacciones sociales y, en consecuencia, la calidad de vida de estos niños que tienen este problema. Felicito a la autora, nuestro apoyo desde Alianza para el Progreso va a favor de esta iniciativa y aprovecho esta oportunidad, presidente, para también solicitar a que usted pueda agendar un pleno en el tema educación. Gracias, presidente. Gracias, congresista. No habiendo más oradores de otras bancadas, tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino, vicepresidente de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Habiendo escuchado importantes aportes de todos los congresistas, presidente, y como la práctica parlamentaria nos dice que recogiendo todo esto pasamos a la votación con cargo a redacción de lo que han aportado, presidente. Señor vicepresidente, si existe nuevo aporte que usted ha recogido, tiene que haber un texto sustitutorio para poder someterlo a votación. En todo caso, entonces solicito un cuarto intermedio mientras que desarrollen el